Doctor, la paciente se ha negado y también con los familiares, pero ellos según sus principios religiosos se niegan a aceptar la transfusión de sangre. Hace unos 10 segundos acabo de hablar con una de las hermanas, haciéndole ver que cada minuto que está pasando se está empeorando. Ha venido el médico ya de unidad de cuidados intensivos y el médico ha constatado que está ingresando en una fase de insuficiencia renal aguda, lo cual nos va a complicar mucho más el estado de gravedad de la paciente. ¿Y cuáles son, si Oscar, si le puedes preguntar al médico, cuáles son en este caso los protocolos legales? ¿Qué le dice la ley de salud a los médicos en este caso? ¿Hasta dónde pueden llegar? Doctor, la ley, ¿hasta dónde les permitiría llegar a ustedes para poder salvar esta vida? Bueno, en última instancia, por encima de lo que los familiares, la paciente misma, se nieguen a aceptar la transfusión, en última instancia vamos a tener que actuar por encima de lo que ellos piensen o lo que ellos sientan, pero nosotros tratamos siempre de actuar dentro de lo que legalmente nos corresponde. Entonces pedimos el consentimiento, el asentimiento, con la anuencia de todos ellos, pero nos encontramos con esa barrera, pero en última instancia pues tendremos que actuar por sobre ellos, ¿no? Para tal efecto nosotros hemos llamado ya al Ministerio Público para que constaten en qué condición está la paciente y las medidas que nosotros estamos tomando. Doctor, los familiares quieren colocarle eritropoyetina. ¿Es cierto que este medicamento podría actuar en la paciente? Bien, la eritropoyetina, así es el término, eritropoyetina puede actuar, pero no actúa en los casos agudos inmediatos. Nosotros para usar la eritropoyetina tenemos que manejarlo a lo largo de las semanas y de los meses. En caso agudo, su valor va a ser muy pobre. Lo que no nos llegan a entender los familiares es que lo que necesita no solamente es el volumen de líquido que se ha perdido, sino los componentes. ¿Por qué? Porque los componentes van a cumplir con una serie de funciones dentro del organismo. Uno de los más importantes, la oxigenación a nivel tisular, a nivel celular. El fibrinógeno para que pueda coagular la sangre, y así como eso hay una serie de factores que son importantes, y la eritropoyetina por sí sola no va a cumplir con todo eso. Si en estos momentos hay un germen que sea sumamente agresivo, su sangre no tiene la cantidad de glóbulos blancos para que pueda defenderse, y la paciente coge la infección y pues termina tremendamente complicada. Doctor, en caso no se aplique esta transfusión, ¿de qué tiempo de vida hablamos de la paciente? Bueno, eso depende mucho del estado general de la paciente, y el estado general de la paciente en este instante, cada minuto que pasa está más venido a menos. Para nosotros, como equipo de trabajo dentro de lo que nos concierne en ginecobstetricia, estamos viendo con desesperación cómo la paciente literalmente se nos está muriendo ante nuestros propios ojos. Nosotros quisiéramos actuar con todo lo que médicamente pudiéramos hacer, pero esto depende de la anuencia, la autorización que la familia nos dé, pero ellos ya tienen una posición fijada y es lamentable porque la vida de la paciente prácticamente está en manos de los familiares. Doctora Moretti, muy buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, ¿qué hace un médico ante un caso a la familia? Uno escuchar a la paciente y le hace la transfusión que necesita. Bueno, aquí en realidad quienes de una u otra forma digan para que se le preste el auxilio que merece esta persona que se encuentra en grave riesgo para su salud o su vida, están incurriendo en delito de exposición a peligro. Los familiares, dice usted. Exacto. ¿Y ella misma? Bueno. Exacto, y ella también. Entonces, frente a esto, los médicos pueden actuar y colocarle la sangre aún sin su consentimiento, y no porque es ahí lo que conocemos nosotros en materia penal, un estado de necesidad. Es decir, frente a un grave riesgo e inminente peligro de la vida, frente a una creencia religiosa, los médicos en estos momentos tienen que optar por decidir y
aplicarle la cantidad de sangre que ella necesita. ¿Y eso lo tienen que hacer frente a un fiscal? ¿Tiene que hacerse en presencia de la policía? ¿Cuál debería ser el paso que debería hacer el médico para después no verse involucrado en algún proceso legal, en un proceso penal? De ninguna manera, claro, para mayor seguridad y mayor garantía para él sí, pero eso es lo que sucede. Imaginemos nosotros, yo voy caminando por la calle y escucho los gritos de una niña, que lógicamente está en un grave peligro porque la están golpeando o porque están tratando de abusar sexualmente de ella. ¿Yo qué le hago? Rompo la puerta y estoy incurriendo en un delito de violación de domicilio. Así es. Pero lo que el Código Penal me exime de responsabilidad penal porque yo, frente al peligro inminente, ya sea su salud o una agresión sexual de esta menor, yo simplemente estoy cometiendo un delito, pero a mí la ley me exime de responsabilidad porque pongo en la balanza dos bienes jurídicos: la vida o la salud de esta menor, o su integridad sexual, o dejar de romper la puerta y dejar de violar el domicilio. Lamentablemente eso igual supondría, doctora Moretti, pues que este médico se vea involucrado en un proceso, ¿no? Un proceso judicial, porque si bien será pues eximido de responsabilidad al final del proceso. Indudablemente, pero en estos momentos, en realidad, el hecho de que le esté colocando sangre a una paciente que se requiere algo de emergencia, indudablemente que ahí no hay ninguna responsabilidad penal, porque no está frente a un peligro. Claro, se opta en este caso por un valor que se considera mucho más importante, ¿no? Porque en el otro lado está la libertad de las personas, ¿no? Porque tenemos entendido que nadie puede ser sometido a un tratamiento médico si no es con su consentimiento, ¿no? Indudablemente, pero frente a ahí, bueno, estaríamos nosotros en que nadie está prohibido hacer lo que la ley no prohíbe, pero nos encontramos nosotros frente a un grave peligro, no solamente para la vida o su salud de esta persona, de tal manera que el médico, igual en estos momentos, en muchos casos de urgencia, el médico requiere una autorización de urgencia del paciente o del familiar, recurre a una operación, y ¿para qué? Para tratar de salvar su vida. Entonces se puede presentar de que, y esto desgraciadamente siempre sucede, que cuando el paciente fallece, el médico actúa negligentemente. Pero la pregunta que nos hacemos es: ¿qué hubiese pasado si no hubiese practicado o hubiese tratado de intervenir? En este caso, para mí, no hay ninguna posibilidad de que le puedan iniciar una acción penal a este médico, porque simplemente está frente a ir contra una creencia religiosa de parte de esta persona. De acuerdo, doctora Moretti. Bueno, clarísimo, y creo que le ha dado una salida a los médicos del hospital en Trujillo, que estaban un poco desesperados, pero que hay que reconocerlo. Nos dijeron que ellos iban a tomar la decisión de seguir adelante con el tratamiento para salvarle la vida a la paciente, aunque eso los enfrentará a la familia. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches.